¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Sydney a la tarde y seguimos muy felices porque el sol sigue con nosotros, no sabemos por cuánto tiempo, pero aquí está. Bien, tenemos varios temas, les voy a comentar también uno que les debía del programa anterior, pero esto es importante. La población de Australia ahora en junio llegó a 28 millones de habitantes. Esto representa un crecimiento anual constante impulsado principalmente por la inmigración neta internacional, con un aumento aproximado de una persona cada minuto y 15 segundos. El total nacional entonces se estima en 28 millones. Las proyecciones futuras de crecimiento. Bueno, la tasa de crecimiento nacional se desacelerará y será nada más que del 1.3% debido a una disminución de la migración neta internacional y una tasa de fecundidad nacional históricamente baja, del 1.42 hijos por cada mujer. Bueno, se da cuenta que será casi 2 hijos, pero 1.42 por cada mujer. Esta es la información estadística. Esto quiere decir que el país ha crecido por la gran inmigración que ha recibido en los últimos tiempos. Más de 1 millón de inmigrantes de distintas partes del planeta, por supuesto, lo que generó, como lo hemos comentado anteriormente, generó grandes problemas con el tema de la vivienda, grandes problemas con el tema del trabajo y grandes problemas en general con la adaptación de esa gente que proviene de diferentes países con diferente cultura en forma masiva y comienzan a continuar viviendo de la misma forma que vivían en sus países y generan todo este desajuste de la vida que tenía Australia años atrás, en donde años atrás, por ejemplo, por la calle usted no escuchaba un bocinazo. Ahora es lo más común que todo el mundo le toque bocina. Todavía no comenzaron a gritarle por la ventanilla, pero ya lo van a hacer. Es muy común que se encuentren automóviles en doble fila. Antes no sucedía esto. Es muy común que encuentre los carritos del supermercado repartidos por cualquier lado, incluso por la calle, por supuesto, porque se los llevan. Un montón de cosas de donde antes la gente era amable, los saludaba, le daba paso porque correspondía, respetaba a las personas mayores, ayudaba a las madres que venían con un pram, con un collecito, con un bebé. Todo eso se fue perdiendo. Se ha ido perdiendo despaciosamente, pero se perdió en los últimos tiempos. ¿Todo por qué? Bueno, porque hay un desajuste y hay una falta de insistencia nacional a la adaptación de la gente a las costumbres de este país. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen también un montón de inmigrantes como nosotros, que hace mucho tiempo que están en el país. Los otros días veía un programa generado por uno de los canales de aquí, de donde, bueno, las niñas que hacían el interview iban con su micrófono y fueron a un lugar especial en donde sabemos que la mayor población es de origen árabe. Fueron a la Kemba. Oben y la Kemba son dos suburbios que están bastante juntos, de donde la mayor población es musulmana. Cuando la niña comenzaba a hacer preguntas, le decían no gracias, no. Algunos no hablaban siquiera inglés y nadie les quería responder, hasta que se encontró con dos o tres. Uno era el dueño de un pequeño almacén, digamos, en donde vendía solamente cosas de su país, pero el hombre era de Pakistán. Entonces tenía todos productos pakistaníes, muy buen inglés, y decía que él consideraba que la gente tenía que adaptarse como corresponde a la cultura australiana, tendría que aprender el idioma y tendría que seguir las reglas que no sigue
de acuerdo a lo que corresponde a este país, porque para eso han venido. De lo contrario, decía, se hubieran quedado en su país. Se mueven los periodistas a una universidad aquí en Sydney y se encuentran con dos jóvenes. Los dos jóvenes con background, o sea, de origen árabe, libanés. Universitarios. Por supuesto, hablaban perfectamente inglés y los dos se expresaban en el mismo sentido. Decía, si bien debemos conservar las costumbres de nuestros antepasados, eso no impide de que tengamos que adaptarnos a las costumbres del país en el cual estamos viviendo, etcétera, etcétera, todos más o menos con el mismo concepto. Y salta uno de los dos en la conversación y dice, porque el problema es muy serio si no hablan el idioma. Estamos trabajando, pues, estudiantes universitarios que trabajan, por supuesto, ¿no? Y dice, estamos trabajando, pasa en nuestro trabajo, estaban ellos en la construcción. Dice, perdemos más tiempo tratando de explicarle a ese inmigrante que no entiende nada qué es lo que tiene que hacer, que lo que podemos invertir en trabajar. Dice, es muchísimo el tiempo que lamentablemente se pierde tratando de explicarles a esa gente que no entiende qué es lo que tiene que hacer, que si bien han venido con la profesión, las cosas no son idénticas de otro país a este país. Bueno, todo eso son inconvenientes que retrasan la productividad. Uno de los problemas serios que tenemos en este país, la productividad. Bien, no los quiero entretener más, después vuelvo con el informe del Ejército de Salvación y qué pasa con los más pobres de Australia. Hago una pausa breve. Bien, muchas veces he comentado este tema y mucha gente me ha puesto comentarios en el video de que yo no sé de lo que estoy hablando. Después de casi 40 años viviendo aquí ya sé de lo que estoy hablando. Y les he comentado lo que sucede con la gente que no se encuentra en buenas condiciones económicas. Y el nuevo informe del Ejército de Salvación, o sea, el Salvation Army, expone la emergencia del costo de vida para los más pobres, dice, aquí en Australia, ¿no? Dice aquí esta publicación. Y esto está extraído del mismo website de Salvation Army. Si quiere ingresar, puede ingresar y leerlo usted mismo. El 91% salta las comidas. El 60% consume alimentos que ya caducaron. Y 1 de cada 5 come de la basura. El Ejército de Salvación emitió una advertencia urgente y dijo que la crisis del costo de vida en Australia se está convirtiendo en una emergencia para las personas más marginadas del país. Un nuevo informe revela que casi 1 de cada 5 personas, o sea, el 19%, de las cuales se hicieron la encuesta, afirmó haber comido de la basura. Y 3 de cada 5, o sea, el 60%, declararon haber consumido alimentos caducados o en mal estado en los últimos 12 meses. Este informe, que surge de una encuesta de 4.400 australianos que solicitaron ayuda de emergencia al Ejército de Salvación, reveló una inseguridad alimentaria generalizada y graves dificultades económicas. El 91% afirmó haber omitido comidas en los últimos 12 meses y casi un tercio, o sea, el 32%, indicó que esto ocurría a diario. El informe es mucho más largo. Es mucho más largo porque se refiere exactamente a las razones por las cuales esta gente está en estas condiciones. Dice, el 82% afirmó haber pasado un día entero sin comer en el último año. El 87% afirmó haber evitado usar la calefacción o el aire acondicionado durante el último año debido a la presión económica. El 77% indicó no haber podido calentar o enfriar adecuadamente su hogar durante el último invierno o verano. El 90% ha experimentado dificultades para costear el transporte público o la gasolina para su automóvil. Y consecuencia de ello, un porcentaje muy alto no ha mandado a los niños al colegio porque no podían soportar
el pago de el transporte público. Para concluir, dice que Salvation Army asiste a una persona cada 17 segundos y más de 1.74 millones de sesiones de atención a más de 228.000 personas necesitadas, más de 1 millón de noches de alojamiento seguro y más de 1.4 millones de comidas a quienes accedieron a los servicios que presta el Ejército de Salvación aquí en Australia. Eso es lo que se está viviendo en estos días. El costo de vida es realmente alto. No hay vistas hasta el momento o ningún tipo de esperanzas de que la cosa vaya a cambiar prontamente. Por el momento. De todas maneras, me retracto. El Banco de la Reserva de Australia pareciera ser que en vez de incrementar los intereses hipotecarios próximamente, los va a reducir para aflojar un poco esta tensión. Son rumores, no está seguro, pero pareciera ser que una fuente bien informada ha dicho eso y está en el pensamiento del Banco de la Reserva de Australia. Reducir los intereses en vez de aumentarlos. Hacemos otra pausa. Esto acaba de publicarse en la mañana de hoy. Woolworths es una de las dos cadenas de supermercados más grandes de Australia. Uno es Woolworths y el otro es Coles. Woolworths está planeando mandar al exterior, o sea, offshore, como se dice, cientos de trabajos del corporate, o sea, de todos aquellos que trabajan en la oficina, en la administración, etcétera, etcétera. Cientos de posiciones, cientos de puestos de trabajo van a desaparecer de Australia porque van a ser mandados, no especificaron a qué país, podría ser cualquiera, podría ser China, Indonesia, podría ser también países como Filipinas, como la India, porque esos países tienen muy bajo costo. No se olviden que en aquellos países el ejercicio quizás sindical de los sindicatos, de las uniones, es muy bajo o casi nulo. Entonces todo es más barato. No se confirmó, pero 10.000 empleados tiene Woolies. Y se entiende que muchos de ellos van a estar muy afectados. Son la gente que trabaja en IT, o sea, en tecnología, los que trabajan en la parte financiera, los que hacen trabajos administrativos. Pero claro, cuidado, que no es solamente Woolworths. Previamente, Telstra, el sistema telefónico básicamente que comenzó en Australia, o sea, la compañía telefónica más grande, porque tenemos otras dos, pero son extranjeras, esta es la local, ya lo anunció, iba a enviar esos trabajos al extranjero. Pero no solamente quedamos con eso. El National Australia Bank dijo lo mismo. Y otra empresa que también es dependiente de estas grandes que yo les menciono, que es Officeworks, que vende todos artículos de oficina, todo tipo de cosas que necesita una empresa, un negocio en materia administrativa, o sea que incluye computadoras, incluye impresoras, incluye provisión de material, etcétera, etcétera. También dijo que va a mandar un montón de puestos de trabajo al extranjero. ¿Por qué? Y porque el costo es mucho más reducido que con los impuestos y el nuevo budget que ha presentado el gobierno, o sea, el nuevo presupuesto. Es imposible mantener ese costo aquí en Australia. Por lo tanto, lo mandarán afuera. Sin con esto olvidarme de agregar que ayer uno de los grandes proveedores de barbecue, de todo lo que usted compra para hacer un barbecue, un asado, esta empresa se ve obligada a cerrar
60 locales que tienen en el país, tienen mucho más de eso, 60 con muchos empleados que van a quedar afuera, también unos 500 estaban hablando, los cierra. Esta empresa había entrado en una propuesta de liquidación meses anteriores, se trató de solucionar el problema, pero Barbecue Calore cierra 60 puestos de trabajo, por decir así, o un poco más de 60, porque cada local, cada branch de esta gente tiene mucho más de un empleado. Van a ser muchos los que van a quedar sin trabajo. Esto es lo que está sucediendo y el gobierno lo único que hace es dedicarse a aumentar los impuestos y a recortar y retirar beneficios que antes existían. Una de las tantas cosas que están pasando en el país. Pausa. En el programa anterior les comentaba del asombro de una pareja británica que vino a Australia a ver si conseguía algún tipo de vivienda a un precio más decente de lo que pagaría en Londres, por ejemplo. Hicieron un video que mostraron este departamento que les voy a comentar. Y dice, como una cárcel, estaban atónitos en la subasta de un apartamento de 3 habitaciones en Gold Coast. Gold Coast es el área de vacaciones de la costa, donde los jóvenes muchos se reúnen allí para pasar sus vacaciones y bueno, la gente con familia también está bastante cercano, por ejemplo, al área de Brisbane, de donde la gente de Brisbane, que es la capital de Queensland, baja también. Es una zona muy poblada y muy apreciada. Y dice que una pareja británica quedó atónita al pasar por delante de una subasta en Gold Coast, donde un apartamento de 3 habitaciones se vendió por poco más de 1.3 millones de dólares. Están los nombres de ellos, de 24 años, ¿no es cierto?, él y su pareja, que llegaron a Australia con una visa de vacaciones y trabajo en noviembre. Y una de las principales razones por las que huyeron del Reino Unido, o sea, de Inglaterra, fue porque los precios de la vivienda eran una locura. Esta semana se paseaban y disfrutaban de las soleadas vistas del océano, caminando por esta costa australiana, cuando vieron la subasta y comenzaron entonces a hacer un video. Ese departamento se acaba de vender, dice, por $1.300.000, sobre la vivienda que tiene 3 habitaciones, un baño y un lugar de estacionamiento. Madre mía, dijo, ni loco lo compraría. Su pareja dijo que el departamento parecía una prisión. Luego mostró con la cámara de su teléfono las espaciosas áreas del departamento y mostró también los departamentos y casas que estaban alrededor y se preguntaron, ¿y entonces estos cuánto costarían? Es una locura, dijo. Aunque fuera millonario, no lo compraría. Es una barbaridad. Y en declaraciones que hicieron a uno de los medios australianos dijo, no tenían malas intenciones al hacer el video, pero solamente quedaron perplejos. Obviamente, cada uno puede comprar y hacer lo que quiera con su dinero, pero me pareció muchísimo dinero para lo que era. Gran sorpresa para ellos, porque para nosotros, los que aquí vivimos, no fue ninguna sorpresa. Una pausa. Y para información optimista, digamos que las ventas de los vehículos eléctricos en Australia continuó creciendo. En mayo, por ejemplo, según el Commonwealth Bank, las ventas de vehículos eléctricos de batería alcanzaron una cuota de mercado del 19.9% en mayo, superando el récord anterior del 16.5% en abril. Otras categorías de vehículos, estamos hablando de las baterías,
los automóviles a batería únicamente. Ahora, otros vehículos electrificados también registraron resultados altos. Por ejemplo, los hybrid, los eléctricos, pero plug-in, o sea, enchufables, esos aumentaron. Y los híbridos en sí mismos obtuvieron también cuotas de entre el 8.7 y el 17.3% de aumento respectivamente. Esto demuestra que, la gente está volcándose hacia los automóviles eléctricos. Todo es resultado, consecuencia del aumento del combustible para automóviles que hemos tenido en los últimos meses. Ese precio fue creciendo, incluyendo también el diésel para el transporte automotor. Pero fue subiendo por la falta también de combustible, que un reporte en el día de hoy acaba de decir que en este momento las reservas de combustibles de Australia son mayores de las previas a la guerra de Estados Unidos con Irán. Se acusaba a esa guerra como culpable del aumento del petróleo y como la consecuencia del faltante del mismo, de donde se temía que nos íbamos a quedar sin combustible. Bueno, no está pasando, el combustible está aquí y las reservas son mayores de las que teníamos antes del conflicto bélico. No está mal, me parece una buena noticia. Una buena noticia para dejarlos y volver la semana próxima. Gracias, nos vemos o nos escuchamos únicamente.